Hola a todos y a todas, bienvenidas al Aula en Ruinas, un espacio donde todos ponemos sobre la mesa los problemas que atraviesa nuestra educación pública. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta silenciosamente a millones de estudiantes en el país, la infraestructura de los colegios estatales. ¿Qué tan preparados están nuestros colegios para recibir a los alumnos? ¿Por qué hay tantas escuelas en condiciones precarias? Y también, ¿qué hace o no hace el Estado frente a esto? A lo largo de este episodio vamos a analizar el panorama, compartir testimonios y también proponer soluciones. Ese es un espacio para cuestionar, pero también para construir. Somos 7 voces unidas por este mismo interés: visualizar una realidad que no puede seguir siendo ignorada. Así que quédate con nosotros, porque lo que vas a escuchar no solo es preocupante, también es urgente. Empecemos por los datos. Según el Censo Educativo del 2023, más del 60% de las escuelas públicas en el Perú tienen deficiencias serias en su infraestructura. Estamos hablando de techos con goteras, aulas con grietas en las paredes, instalaciones eléctricas obsoletas y servicios higiénicos que muchas veces ni funcionan. Pero más allá de las cifras, esto tiene rostro, tiene nombre. Son niños que estudian con frío, con calor extremo, con miedo de que una pared se venga abajo. Son profesores que tienen que improvisar métodos para que la lluvia no arruine sus clases. Y si bien Lima no escapa de este problema, la situación se agrava en zonas rurales y de difícil acceso, donde a veces ni siquiera hay agua potable o energía eléctrica. Tras la pandemia, se intentó hablar de un retorno seguro a clases presenciales. Pero, ¿cómo puede ser seguro si ni siquiera hay una puerta que cierre bien o un baño con agua? Esta es la base de una educación injusta, cuando el lugar donde se enseña ya está roto. ¿Qué esperanza queda para los que se enseña dentro de él? Mi nombre es Andrea Pérez, estudiante de Psicología en la Universidad César Vallejo. Les voy a contar mi testimonio estudiando en un colegio estatal. He llevado primaria y secundaria en este colegio que se encuentra en Ventanilla, Las Lomas de Ventanilla, kilómetro 39, en el cual, siendo un colegio estatal, muchas veces nos han faltado recursos como, por ejemplo, las salas de computación, pues nunca tuvieron internet. Nos enseñaban lo que era ofimática básica, pero en secundaria ya no lo llevamos. Ahora, normalmente suelen haber proyectores en cada salón en diferentes colegios. En este caso nosotros no contábamos con ningún proyector, solamente el único proyector se encontraba en la sala de computación, el cual teníamos que manejar todos, tanto como primaria y secundaria, en todos los grados. Muchas veces era difícil porque no había agua, lo que hacía que los inodoros de los servicios higiénicos estuvieran sucios. Era muy antihigiénico y no era agradable. Los olores, había también lo que las puertas, a veces los mismos estudiantes las malograban, las pintarrajeaban y se quedaban sin puerta. Entonces era algo muy incómodo y mucho más cuando eres una niña, ¿verdad? Ahora también muchas veces muchos de los salones no eran de material concreto, algunos eran de material prefabricado con calamina, y esto en verano era demasiado calor, era una incomodidad que no podías estudiar tranquilo porque hacía demasiado calor, y ni imaginar lo que era en invierno hacía demasiado frío. Entonces estas cositas que se daban en un colegio estatal, pues la verdad es que era muy incómodo para todos, muy a pesar de que de repente no contábamos con las herramientas, como ya lo había indicado, no había
computación, porque falta de máquinas, no había internet, pues nunca usamos internet, solamente los aplicativos como Word y PowerPoint. Ahora, luego de esto me fui a estudiar a un año a un colegio particular en San Borja y me di con la gran sorpresa de que acá llevaban no solamente el curso de computación, sino que en cada aula había una computadora y un proyector, cosa que no había en mi colegio estatal. Se podía ver y muy aparte de ello habían muchos más cursos para poder estudiar. No había la incomodidad de estar sin internet o estar pasando por factores como el calor o el frío. Esa es la parte de mi testimonio. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad yo me encuentro vía Zoom con el canal, ¿no? Porque me fui a recoger testimonios de todas las infraestructuras de todo a nivel del Perú. Bueno, les vengo a contar sobre lo que estuve averiguando y lo que me contaron. En estos momentos me encuentro en el tráfico, yendo nuevamente para Lima, pero ya que estoy vía Zoom en el aula abandonada, les voy a comentar un poquito de todo lo que me pasó. Tuve la oportunidad de entrevistar a una maestra en Cajamarca. Ella me decía todos los días, llego con la esperanza de que el techo no se caiga, pueden creerlo, solo tenía paredes rajadas y una estructura de madera carcomida por la humedad. Bueno, en otra comunidad, los niños estudiaban debajo de una carpa porque el colegio se había inundado por 3 veces al año. Y no es solo el frío o la lluvia, es la sensación constante de estar olvidados. Me contaron de un colegio en Puno, donde los estudiantes caminaban 1 hora y media para llegar, solo para encontrarse con un salón sin sillas suficientes y sillas en mal estado. Pero también vi ejemplos de resistencia. Padres con sus propios recursos compraban calaminas, vecinos que organizaban mingas para reforzar paredes. ¿Hasta cuándo vamos a normalizar que los ciudadanos hagan lo que el Estado debería de garantizar? ¿Cuánto se habla de mediocridad educativa, de pruebas estandardizadas de calidad? Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de todo esto cuando lo que más básico que falta es un espacio digno? Todavía es un lujo para muchos. Pueden creerse tanta corrupción hay que ahora no prestan atención a los estudiantes que podrían ser un mejor futuro para nosotros. Y ellos son los más frágiles de este país, es lo que sufren y luego se quejan porque no hay un buen estudio, porque los estudiantes no avanzan, ¿no? Bueno, esto fue todo de mi parte y les saluda Brian y gracias por estar en el aula abandonada. La infraestructura escolar no es solo un tema logístico o de construcción, tiene un impacto directo en el rendimiento académico, en la autoestima de los estudiantes y en la motivación de los docentes. Hay estudios que indican que un ambiente inseguro o incómodo disminuye la capacidad de concentración, incrementa el ausentismo y genera ansiedad. ¿Quién puede aprender con frío, con ruidos, con miedo a que se caiga una pared? Además, la brecha se vuelve aún más profunda. Los alumnos de escuelas privadas tienen salones ventilados, acceso a tecnología y espacios recreativos, mientras que en lo público se lucha hasta por tener pizarras completas. Esto perpetúa el círculo de desigualdad. Porque no se trata solo de tener una escuela, sino de tener una escuela que inspire, que motive y que proteja. Cuando se descuida la infraestructura, se está diciendo implícitamente que la educación no importa, y peor aún, que hay niños y niñas cuya educación importa menos. El discurso oficial suele decir que hay inversión en educación, y sí, el presupuesto ha crecido en los últimos años. Pero cuando se analiza cómo se ejecuta ese presupuesto, encontramos problemas graves, obras paralizadas, procesos engorrosos, corrupción en las licitaciones, mala planificación. Por ejemplo, hay regiones que devuelven parte de su presupuesto anual porque no logran ejecutar ni la mitad de lo asignado. O colegios construidos sin considerar la cantidad real de alumnos o sin resistencia climática adecuada. También está el tema de los PRONIET, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa,
que si tiene planes ambiciosos, muchas veces no llegan a concretarse. ¿Y quién fiscaliza? ¿Quién se asegura de que se cumpla lo prometido? No es solo una cuestión de dinero, es de voluntad política, de eficiencia y sobre todo de escuchar a las comunidades, porque desde un escritorio en Lima no se puede diseñar una escuela que funcione en un cerro de Apurímac o en un asentamiento humano de Piura. Pese a las calamidades afrontadas, todavía existe algo que logra llamar y retener mi atención. Esta es sobre cómo la comunidad puede reunirse entre todos ante las complicaciones que aparezcan. En mi experiencia personal, conocí a padres de familia que se esfuerzan todo el día y todos los días para poder ayudar de forma económica en su familia. Y a pesar de ello, pueden organizarse para apoyar a la comunidad educativa, pintando aulas o ayudando en la movilidad de los estudiantes. Además, hay colectivos que hacen campañas, peticiones y que se movilizan. Esa fuerza comunitaria es bastante admirable, pero también es una señal de alerta. El sistema no está cumpliendo con su parte. Al final, el problema de fondo es que se ha naturalizado la precariedad. Hemos aceptado que hayan escuelas sin baños en condiciones adecuadas, sin elementos de aseo básico como lo pueden ser el jabón o el papel higiénico, sin ventanas o si éste las llega a poseer, no suelen estar en las mejores condiciones, sin patios bien pavimentados, con una infraestructura insostenible, ya sea en caso de sismos o para la gente con algún tipo de discapacidad móvil. Y no deberíamos acostumbrarnos, porque cada niño que estudia en esas condiciones poco pudientes está empezando la carrera de la vida con una desventaja considerable. La comunidad responde, por supuesto, pero no puede ser que dependamos de un único agente que para más colmo no puede hacer lo mismo que una entidad especializada en este tipo de actividades y las cuales su obligación es esta. Necesitamos un Estado consciente, sostenible, pero sobre todo humano. ¿Qué hacemos? Lo primero es sincerar el diagnóstico. Necesitamos un mapa real y actualizado de la infraestructura educativa del país, que sea público, accesible y donde se pueda hacer seguimiento ciudadano. Segundo, descentralizar de forma efectiva, pero con control. Esto es darle mayor autonomía a los gobiernos locales y regionales para ejecutar obras, pero también exigir transparencia y resultados. Tercero, vamos a fomentar alianzas con el sector privado, universidades, ONGs, pero sin que eso signifique dejar el Estado fuera, ya que el Estado también tiene que cumplir con su parte. Cuarto, mantener las escuelas existentes. A veces esperamos grandes proyectos, pero se podría evitar mucho daño con mantenimiento básico como pintar las paredes, reforzar los techos, reparar los baños y finalmente escuchar. Porque escuchar a los directores, a los padres, a los alumnos es muy importante, ya que ellos saben lo que hace falta. Ellos viven en el problema todos los días. No hay solución mágica, pero si no empezamos por admitir que hay un problema estructural, nunca vamos a salir del círculo de emergencia constante. Y para finalizar, agradecemos profundamente a cada persona que hizo presente con su voz, sus ideas, su indignación frente a las justicias y también con su esperanza en un cambio posible. Hoy entendemos con mayor claridad que hablar de la infraestructura escolar va mucho más allá de referirse a edificios o materiales. Es poner sobre la mesa una conversación urgente sobre justicia social, sobre los derechos fundamentales de niñas y niños y adolescentes y sobre todo de futuro que queremos construir colectivamente. Garantizar escuelas en condiciones dignas no solo es cuestión técnica, es una apuesta por la equidad,
por la inclusión y por una educación que realmente transforme vidas. Exigir espacios educativos seguros y adecuados es defender el derecho de todos y todas a aprender, a crecer y a soñar en igualdad de condiciones. Gracias.